Bien, se espera que al final de la sesión las participantes puedan definir el diseño de las investigaciones que van a llevar a cabo. Para esto es importante saber cuál es la finalidad y la dirección temporal, el control de la asignación de los factores de estudio y el inicio del estudio. Si conocemos cada uno de estos aspectos, vamos a poder determinar más fácilmente cómo podemos denominar al estudio que vamos a llevar a cabo. Si es que es un estudio que va a seguir una dirección temporal hacia adelante, se va a denominar quizás prospectivo, quizás lo digo. O si es que estamos apuntando a ver antecedentes, quizás va a ser un estudio retrospectivo. De acuerdo al control de asignación de los factores de estudio, también podemos saber si aleatorizamos, vamos a quizás obtener un ensayo clínico aleatorio. Y si no aleatorizamos, vamos a hacer un estudio cuasi experimental. Dependiendo de estas cositas es que vamos a nosotros denominar el nombre al estudio, ¿no? Y bueno, hay maneras para determinar también este tipo y el diseño, que vamos a verlo en un mapa posteriormente. Vamos a definir también cómo es una población, que ya lo habíamos visto en la primera sesión, y cuán importantes son los criterios de selección para definir bien un diseño también de investigación. Empezando desde las bases, existen los estudios exploratorios y descriptivos. Algunas veces pueden ser denominados de la misma forma, un estudio exploratorio como un estudio descriptivo, pero es que básicamente es describir un evento, describir una situación lo más exhaustivamente posible. Y no se estudia la relación causa-efecto, como bien mencionan aquí en los estudios exploratorios y descriptivos, sino, como bien dice su nombre, es más para describir. Y si es algo que aún no se conoce para nada, algo más básico todavía, son los estudios exploratorios. Entonces, primero están los estudios exploratorios y luego están los estudios descriptivos. Los exploratorios tienen una finalidad de describir, pero a diferencia del descriptivo, el exploratorio aún está casi con la venda en los ojos. Y bueno, este tipo de estudios pueden ayudarnos a nosotros a generar hipótesis etiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden llevarnos a pensar este problema puede deberse quizás a este otro. Un ejemplo podría ser con algo novedoso, algo no tan explorado, digamos en el año 2020, lo que era la COVID-19, cuando no se sabía exactamente la manera en que se transmitía. Y bueno, notaron las personas que aquellos que estaban en contacto con estos pacientes, no necesariamente en contacto físico o quizás mediante relaciones sexuales, pero sí mediante aerosoles se podría transmitir este virus. Entonces, observando este comportamiento, surgieron hipótesis y dijeron, ¿no? A lo mejor la exposición a aerosoles está relacionada con el contagio de los casos de contagios por COVID-19. Un estudio exploratorio te va a llevar a generar hipótesis etiológicas, o sea, de causas y efectos, entre comillas, y luego de esto vas a generar un estudio analítico. En un estudio analítico, pues ves la relación de una variable con otra variable. Ahora, en cuanto a dirección temporal, eh, como un punto importante es saber cuándo estamos nosotros hablando de un estudio transversal. Un estudio transversal, como bien dice su nombre, es un estudio que va a medir en una sola ocasión las variables. No solamente una, pueden ser varias, pero se va a medir todo en una sola ocasión, no vas a hacer un seguimiento de esa variable. Un ejemplo es, vamos a medir, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad. Nosotros vamos a comenzar a revisar quizás historias clínicas durante un año y vamos a ver, este año hubo un 30% de casos de esta enfermedad, un 30% de casos de esta otra, un 20% de esta otra. Y medimos en una sola ocasión, es como una foto también se le denomina esto. Puede encontrarse quizás asociación entre variables si vemos que este año hemos medido de forma transversal la presencia de esta enfermedad y a la par, junto con estos casos, se ha visto también bastante proporción de estos otros. Entonces, quizás hay una asociación entre estos dos. Pero como bien dice acá, solamente es una foto en el instante. No es que yo, digamos, voy a ver cómo es que unas personas al inicio del año tienen ciertas exposiciones, ciertos comportamientos y al final recaen en cierta enfermedad al final del año. Al inicio no tenían la enfermedad y luego sí tenían la enfermedad.
Si se dan cuenta, son dos fotos, foto al inicio y foto al final. Eso sería otro estudio, que no es un estudio transversal. Su nombre de ese estudio es un estudio longitudinal. Uno transversal es, como les dije, una foto y nada más. Ahora, los estudios longitudinales, como bien dije, son las evaluaciones durante un lapso de tiempo. Hacer un estudio longitudinal o transversal no quiere decir que nos vamos a demorar poco o nos vamos a demorar mucho, porque podemos hacer un estudio longitudinal en muy poco tiempo, así como también podemos hacer un estudio transversal en mucho tiempo o viceversa. Solamente hay que acordarnos de la definición de que longitudinal es hacer un seguimiento de las variables. Medir en una ocasión y medir en otra, y quizás medir en una tercera ocasión o cuarta ocasión. Pero es eso, hacer un seguimiento de la variable. Y el transversal es solo en una. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Evalúa la presencia o ausencia de las enfermedades. Se debe evaluar mediante una secuencia temporal. Ahora, de acuerdo a la asignación de los factores de estudio, podemos tener también estudios experimentales como los ensayos clínicos aleatorios. Aquí SA o ECA quiere decir eso, ensayos clínicos aleatorios. Y cuando nosotros hablamos de ensayos clínicos, es un estudio experimental. La única diferencia es que cuando hablamos de ensayos clínicos es porque estamos haciendo un experimento en personas, en humanos. Si estamos hablando de estudios, digamos, en animalitos, se denomina estudios preclínicos. Pero cuando es en humanos, se trata de ensayos clínicos. Ahora, estos ensayos clínicos deben ser aleatorizados para que tenga una fortaleza metodológica más, que genere mejor evidencia. El investigador controla el factor de estudio. Por ejemplo, una intervención educativa, vamos a probar un fármaco nuevo, una técnica de atención nueva, o vamos a probar un nuevo nivel de fortificación en los alimentos. La asignación de estudio, bueno, de sujetos, va a ser de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que yo como investigador, supongamos, quiero probar la eficacia que tiene un nuevo medicamento, un nuevo fármaco para prevenir el sangrado postparto. Entonces, yo como quiero demostrar esta eficacia, quizás sin querer o de manera subconsciente, voy a escoger a las pacientes que tienen menos riesgo de sangrado postparto y a ellas les voy a dar el medicamento. Así de manera subconsciente, o quizás a algunas, pues no, las selecciono por conveniencia y de esa manera yo veo que hay menos sangrado en las mujeres que yo he seleccionado y que les he dado el fármaco, y aquellas mujeres que no les he dado el fármaco, que les he dado placebo o el tratamiento convencional, sí se están desangrando más. Entonces yo he demostrado mi hipótesis, sí, estoy en lo cierto, cuando en realidad ese resultado está sesgado por mi selección no aleatorizada. Entonces, para evitar esto es que se recomienda siempre hacer asignación aleatoria de sujetos. Esto lo podemos lograr, claro, haciendo una selección mediante un sistema de conteo de números. Quizás cada dos personas que están incluidas en el estudio que acepten participar van a ser incluidas en el grupo de experimental, y las del grupo control van a ser el número 3, el número 6, el número 9. Hay diferentes maneras de aleatorizar, pero la idea es esa. Y como dice su nombre aquí sí vamos a establecer relaciones de causa y efecto. Porque al principio, siguiendo con el ejemplo de esto de la eficacia de un medicamento que evita el sangrado postparto, pues vamos a tener mujeres que en un inicio no tienen ningún sangrado, pero que se van a exponer a un parto que de por sí causa sangrado, y vamos a medir ese progreso de la variable del sangrado. A unas las vamos a exponer al medicamento y otras no. A unas les intervenimos y otras no. Y vamos a ver cómo es que se desarrolla la causa y el efecto. Y aquí sí estamos controlando bien porque estamos seguros de que la intervención está sucediendo antes del efecto. Diferente a otros estudios donde todo ya sucedió y nos ponemos a revisar, digamos, pues, ¿no? Quiero hacer un estudio en el cual yo vea la eficacia, pero voy a revisar las historias clínicas quizás, ¿no? Y me pongo a revisar las historias de las pacientes a las cuales se les puso tal medicamento y a otras las que no se les puso tal medicamento.
y veo en sus historias cuánto de sangrado tuvieron durante el parto. Esa manera de hacer el estudio obviamente no es experimental, pero estoy yo revisando datos de dos variables para ver su asociación, pero no estoy seguro exactamente de cómo es que se hizo. Pero estoy seguro de que los medicamentos se aplicaron antes de el parto. Entonces, ese vendría a ser otro tipo de estudio que se llama cohortes retrospectivas, pero ya la vamos a ir analizando posteriormente. La diferencia es que los estudios observacionales son aquellos en los que nosotros no vamos a intervenir y los estudios experimentales son aquellos en los que nosotros sí vamos a darles esa intervención a los pacientes. Ahora, así a la par de los experimentales tenemos otro tipo de estudios que son los pseudo o cuasi experimentales, que es simplemente en los que nosotros no vamos a aleatorizar, a veces por cuestiones éticas o a veces simplemente por falta de experiencia. Y bueno, igual que en los estudios experimentales vamos a tener un grupo a los cuales le intervenimos y un grupo al que no. La única diferencia con los experimentales puros es que aquí nosotros no vamos a aleatorizar. Vamos a seleccionar pues por conveniencia o simplemente como lleguen. Y ojo, seleccionar a las personas como lleguen, al primero que llegue, segundo que llegue, no es hacerlo de forma aleatoria. Y bien, como les mencioné, tenemos los estudios observacionales también, donde nosotros no vamos a asignar ningún factor, no vamos a intervenir, únicamente vamos a observar, quizás mediante encuestas, quizás mediante revisión de historias clínicas, revisión de bases de datos, nos ponemos a revisar quizás el libro de atención de parto, los registros de atención en emergencia, registros de atención en planificación familiar. Y bueno, la exposición es escogida por los mismos sujetos. En la primera sesión habíamos hablado de pico y peco. Pico intervención, peco exposición. Intervención cuando es un estudio experimental, exposición es cuando es un estudio observacional. Exposición quiere decir que el mismo sujeto, el mismo participante del estudio, va a ser quien se someta a estas variables, a esos peligros, a esos riesgos, a esos comportamientos. Por ejemplo, fumar, dar de lactar, haber pasado por un proceso de cesárea. Es esa misma persona la que va a someterse a esto. Pero nosotros no vamos a ser quien les dé de fumar, quien les dé de lactar, ni siquiera vamos a nosotros intervenir en la cesárea, porque esto ya está como un dato en la atención del paciente. Y bueno, esas características de exposición no solamente son lo que el sujeto decida, sino lo que es de por sí, como por ejemplo el sexo o la raza del mismo paciente. No lo decide, pero nosotros tampoco hemos intervenido para que sea así. Y bien, aquí entra en debate un poco algunos conceptos y yo les sugiero prestar bastante atención, sobre todo a los estudios que son retrospectivos, prospectivos, cuando escuchen estas definiciones, porque van a escuchar de ambos lados y hasta quizás nuevos términos que nunca habían escuchado. Yo por mi parte he escuchado varias definiciones que en algunos casos coinciden, sí, pero suceden algunos otros, situaciones en las que no convergen y es más, difieren totalmente. La definición de estudios retrospectivos, como dice su nombre, retro, hacia atrás, van a tratarse, según la perspectiva que yo les voy a explicar, de estudios en los cuales vamos a ver que las variables de interés, o sea, las variables de desenlace, los outcomes, los resultados, ya han sucedido. Las enfermedades ya han sucedido y nosotros no vamos a esperar a que sucedan. Y bueno, los estudios prospectivos, por lo contrario, van a estar en el futuro, entre comillas, en el futuro nada más. Vamos a esperar a que sucedan esos hechos, no las exposiciones, sino la variable dependiente, el resultado, el outcome. Van a estar en el futuro. Y bueno, la definición que les dejé aquí es: los datos se obtienen después de los hechos estudiados, archivos de los sujetos, de que los sujetos están mencionando. Por ejemplo, la clásica clasificación de historias clínicas, la revisión de historias clínicas. Si vamos a hacer un estudio de revisión de historias clínicas, te dicen de frente es un estudio retrospectivo.
Y claro, pues no, pero se asocia bastante únicamente historias clínicas es retrospectivo. Todo lo demás es prospectivo. Si haces encuestas es prospectivo. Y no hay que quedarnos con esa definición, hay que saber por qué se denomina retro o prospectivo. Porque si nos encontramos con un estudio en el cual los datos se van a registrar en historias clínicas, pero no es retrospectivo, vamos a entrar en un conflicto. Les pongo un ejemplo. Vamos a hacer un estudio en el cual no vamos a hacer encuestas, pero sí vamos a ver el comportamiento de el aumento de peso al momento de que una paciente, bueno, luego de que una paciente escoja un método anticonceptivo. Supongamos que esta paciente ha escogido una ampolla trimestral y vamos a ver cómo se comporta su peso de aquí a 6, de aquí a 12, de aquí a un año y medio. Y vamos a hacer un seguimiento. El hecho de interés, que es el aumento de peso, no es, ojo, darle su medroxiprogesterona, no es darle su ampollita de 3 meses. Es darle esto, pero el resultado que esperamos es el aumento de peso, la modificación del peso. Y ese hecho aún no sucede. Y no vamos a hacerle una encuesta, señora, ¿has aumentado de peso sí o no? Eso es algo subjetivo. Y la investigación tiene que ser objetiva, así que vamos a nosotros pesar a la paciente cada vez que vamos a hacerle el seguimiento y va a ser un estudio prospectivo y los datos se van a llenar en una ficha de recolección de datos o en la historia clínica de la paciente también. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo donde el llenado de historias clínicas no es necesariamente un estudio retrospectivo. Asimismo, si vamos a hacer una encuesta, este es otro ejemplo. Te dicen que va a ser, algunas veces, va a ser un estudio retrospectivo si es que tenemos una encuesta por datos del pasado. Supongamos, señora, usted, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Y como está en el pasado, obviamente, te dicen, pues no, este es un estudio retrospectivo porque está en el pasado. Pero, ¿qué está en el pasado? ¿Están las variables dependientes o independientes? Estas variables están en el pasado. Algunos te van a decir por definición, si mides variables que están en el pasado es retrospectivo. Pero otras personas les van a decir, pero esos datos no están recolectados todavía. Y cuando no están recolectados es un estudio prospectivo, porque aún no existen esos registros. Entonces, como no existen todavía, va a ser un estudio prospectivo. Y ahí es donde entra en debate en estas dos definiciones. Yo les diría, clínicamente, y lo que se conversa más, al menos en el ámbito de investigación y metodología, es el segundo punto. Si se trata de variables dependientes, enfoquémonos en dónde se ubican estas variables dependientes y cuándo vamos a iniciar el estudio. Tomando en cuenta el caso de las encuestas por cosas que sucedieron en el pasado, yo les diría que eso sigue siendo un estudio prospectivo, pero si estamos haciendo el seguimiento de una variable a futuro. Pero si es un estudio transversal simplemente en lo que todos los datos se encuentran en el pasado, la persona ya tuvo la enfermedad, la persona ya estuvo expuesta, ya tuvo sus parejas sexuales, simplemente digan que es un estudio transversal y es analítico. No se maten la cabeza diciendo que es retrospectivo o prospectivo porque es innecesario. Estos dos términos, retrospectivo y prospectivo, va a ser más importante cuando nosotros hagamos estudios de cohortes. Pero de todas maneras tengan en cuenta esa variante de todas las definiciones. Porque incluso hay otros nuevos que he escuchado, por ejemplo, de algunos profesionales también que se dedican a investigación, que utilizan el término prolectivo, que te dicen, el término prolectivo es para aquellos estudios en los cuales los datos todavía no se han registrado. Entonces, ahí tenemos un nuevo término para analizar. Y bien, los estudios de cohorte, como les mencioné, se trata de simplemente un estudio longitudinal donde comparamos un grupo de personas que sí se expusieron a tal factor y las comparamos con las que no se expusieron y vamos a ver quién desarrolla la enfermedad más, qué grupito desarrolla más la enfermedad. Y bueno, estos estudios de cohorte, donde hacemos seguimiento de pacientes, puede ser mediante también historias clínicas o de aquí a futuro. Si vemos, por ejemplo, un grupo de ciclistas, ¿no? Grupo de ciclistas versus grupo de no ciclistas. Y vamos a ver entre estos dos quiénes desarrollan más
A ver, lesiones de fractura del hombro. Y vemos que los grupos de ciclistas desarrollan más fractura del hombro. Y tal como lo he planteado, sería pues, ¿no? Hacer un seguimiento de los ciclistas y los no ciclistas, a ver quién se fractura más, qué grupo se fractura más. Pero supongamos que hay una pregunta en la historia clínica desde siempre que pregunta, señor, ¿usted a qué se dedica? ¿Es ciclista, sí o no? Y este paciente sí dice, pues no, sí, soy ciclista, no soy ciclista. Yo como investigador voy unos 5 años después y digo, señor, por favor, compártanos sus historias clínicas, ya pasé por comité de ética, voy a tener cuidado con los datos, por favor. Y me pongo a revisar los datos y veo, pues, ¿no? Ah, en la historia clínica acá hay un grupo de pacientes que sí son ciclistas y este grupo que no son ciclistas. Ah, los que son ciclistas han tenido, dentro de 3, dentro de 2 años han tenido sus fracturas, más que el grupo que no era ciclistas. Entonces, puedo hacer un estudio de seguimiento sin necesidad de que eh, estas personas yo las haya visto. Puedo hacer un estudio de seguimiento mediante la historia clínica, pero ojo, aquí vienen los cuidados con los estudios de cohorte, porque sí tienen su peso también los estudios de cohorte. Hay que nosotros asegurarnos de que la exposición haya sucedido antes de la enfermedad entre comillas, o sea, en este caso es una fractura, ¿no? Pero hay que asegurarnos de que eso sea así, porque bien nosotros podemos encontrar en la historia clínica, este paciente marca que es ciclista y también marca que en tal fecha tuvo su accidente, su fractura. Pero yo tengo que asegurarme que esa respuesta de sí, soy ciclista haya sido antes de la respuesta o antes de este evento de fractura. Hay que asegurarnos de eso en un estudio de cortes. Sobre todo si vamos a hacer una revisión de historias en las cuales nosotros no hemos visto el estado principal, el estado basal de los pacientes. Asegurarnos de que la exposición sucedió antes de la enfermedad va a ser vital para que nosotros sepamos que es un estudio de cohortes. Porque si no es así, si no estamos seguros, va a ser simplemente un estudio transversal. Y bien, cuando hablamos de un estudio prospectivo en cohortes, eso es más sencillo. Tenemos a los dos grupos de ciclistas y no ciclistas y vamos a ver en el futuro de aquí a 10 años quiénes son los que se accidentan más y tienen sus fracturas. Eso sería un estudio prospectivo. Ahora, la mezcla de estos dos, supongamos que yo quiero hacer un estudio de 20 años y reviso desde hace 10 años un grupo de pacientes en las historias clínicas que veo que sí, un grupo era de ciclistas y otro que no, y a partir de ahora yo voy a hacer un seguimiento de aquí a 10 años más, cosa que ahí tengo 10 años antes y 10 años después, mi seguimiento prospectivo y mi seguimiento retrospectivo. Juntando estos voy a tener un estudio ambispectivo. Por eso es que es más bonito tratar estos términos en un estudio de Por que cohortes. mandé un mensajito. ¿Hola? Ya, para que me lo traes. Si encuentras un... A ver, el micrófono, gracias. Ah, a ver, me confirman, por favor, veo que en el chat están diciendo que, bueno, hace rato ya, hace unos 10 minutos no se ve la pantalla. ¿Se ve la pantallita? Aquí me sale que sí. Sí se ve. Sí se ve, ya, muchas gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ese momento? Si pueden abrir su micro uno por uno o escribir en el chat como deseen. Si no hay preguntas, continuamos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tipos de estudios conocen? Yo me imagino que muchas ya han escuchado el término, quizás casos y controles, cohortes y bueno, estos tipos de estudios siguen siendo observacionales y hay que saber cuál es la diferencia entre un estudio de cohortes y un caso control. Tienen casi el mismo sentido, o sea, el mismo objetivo, que es analizar relación entre dos variables y ver si mientras te expones a esto tienes más riesgo de esto otro. De eso se tratan los estudios de casos y controles y los cohortes. Bien, tenemos aquí un mapita como les había mencionado al inicio, en los cuales se van a dividir en dos.
Cuando nosotros tenemos el control del factor de estudio, cuando menciono factor de estudio es simplemente la variable independiente, la causa. Un momento. Ya. Tenemos la causa como factor de estudio, no la consecuencia, el efecto. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Cuando nosotros vamos a tener el control de esa intervención o de esa exposición, vamos a decir, ¿no? ¿Existe control del factor de estudio? Sí. Entonces es un estudio experimental. Pero si se trata de un estudio en el cual nosotros no vamos a asignar ningún factor a nadie, solamente vamos a observar, va a ser un estudio observacional. Vamos a la izquierda un momento en este mapa. De los estudios experimentales, vamos a tener que preguntarnos, sí, yo controlo la asignación, en este caso del factor, y has aleatorizado. Bueno, primero, ¿hay un grupo de control o no? Porque yo les mencioné que tiene que haber un grupo al que intervengo y un grupo al que no intervengo. El grupo de intervención o grupo experimental y el grupo control, al que le doy el placebo o al que no le doy ningún tratamiento. Entonces, ¿ese grupo control existe, sí o no? Porque hay estudios que tienen solamente un grupo al cual tú le intervienes, y ese es el que se conoce más en las tesis de pregrado también, que son van a sonarle bastante conocidos, estudios de intervención educativa, para, no sé, darle charlas a un grupo de adolescentes, escolares, padres de familia, para modificar algo en ellos. Y normalmente no se suele hacer a un grupo sí o a un grupo no, se les aplica a todos y ven si han modificado, ¿no? Hacen un pretest y un posttest a un solo grupo. En ese caso solamente hay un grupo. Eso vendría a ser denominado muchas veces ensayo no controlado, pero también es denominado estudio preexperimental. No se confundan con estudios preclínicos. Estudios preclínicos son los estudios realizados en animalitos, sean ratitas u otro tipo de animalitos. Y bien, esos serían los estudios que no tienen un grupo control, donde asignas la intervención a un solo grupo. Pero cuando sí tienes un grupo control, ya es un ensayo controlado o un estudio experimental puro. Ahora, cuando tú tienes un estudio experimental puro, se va a seguir denominando de esta manera, y si es en humanos, se va a denominar ensayo clínico aleatorio, cuando tú aleatorizas, valga la redundancia. Pero si no aleatorizas, esto se va a tratar de un estudio clínico no aleatorizado o estudio cuasi experimental, que son lo mismo. Es un estudio experimental con un grupo de intervención y un grupo que no intervienes, pero que en el cuasi experimental tú no aleatorizas. Esa es la diferencia. Un momentito. ¡Kira! Perrito. ¡Kira! Ay, perdón, tengo a mi perrita que está cuidando la casa. Ya, continuamos. Ahora, cuando tenemos un estudio observacional, que es más que nada donde vamos a tener que recordar más, porque es por donde empezamos en investigación. Cuando tenemos un estudio observacional donde no controlamos el factor de estudio, vamos a formar grupos, ¿no? Donde hay un factor de exposición o donde hay enfermedad o no. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdan que en un inicio yo les dije vamos a formar grupos de aquellos que están expuestos al ciclismo y no expuestos al ciclismo. Ese sería un estudio de cohorte, porque vamos a agrupar de acuerdo a la exposición. Pero muchas veces se hacen estudios de cohorte, bueno, de casos y controles, en los que nosotros no partimos de la exposición, sino que partimos de la enfermedad, enfermos y no enfermos. Un ejemplo de casos y controles podría ser factores asociados, o si no, a ver, otro más. Consumo de sal asociado a preeclampsia. Entonces, vamos nosotros a ver un grupo del que sí tenga preeclampsia y un grupo que no tenga preeclampsia desde la enfermedad. Asignamos estos dos grupos y luego vamos a comenzar a analizar sus antecedentes de exposición a sal. Pero es así, partimos de la enfermedad
o partimos de la exposición. Si partimos de la exposición, es un estudio de cohorte. Si partimos de la enfermedad o el efecto, vendría a ser un estudio de casos y controles. Y esa es la única diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo van a hacer un Obstetra, estudio? Sí, dígame. buenas noches. Disculpe, le saludo a la obstetra Ena Ramos. ¿Qué tal? Para el ejemplo que usted nos está poniendo, por Ujú. ejemplo, tenemos pacientes con factores de riesgo que nosotros mandamos a los hospitales de tercer nivel y ellos le indican, por ejemplo, aspirina, Ya. ¿no? Inicia su aspirina, Ujú. pero también tenemos un grupo nosotros que controlamos en el establecimiento que no necesariamente tiene todos sus factores de riesgo, que no tiene aspirina. Ujú. Para que yo haga un estudio de Ahí. corte, tiene que cumplirse el mismo criterio en función a los factores o solamente podría ser en función a la toma o a la no toma de la aspirina. Quisiera que en eso me ayude usted. A Gracias. ver, tenemos esa exposición, gracias por la pregunta. Tenemos esa exposición entonces, ¿no? O exposición o intervención, depende. Si nosotros vamos a dar la aspirina, va a ser intervención, pero si nosotros no vamos a dar la aspirina, va a ser simplemente observación. Entonces, es un estudio observacional, hasta ahí estamos. Ahora, vamos a formar grupos por el factor de exposición o por la enfermedad. En este caso, no he escuchado que hayas mencionado una enfermedad, pero sí el factor de exposición. Entonces, tenemos nosotros la exposición a aspirinas. Vamos a tener un grupo de los cuales son los referidos, o las referidas, mejor dicho, que son las mujeres que tienen aspirina, consumo de aspirina, y aquellas que no tienen consumo de aspirina. Idealmente, estas dos deberían parecerse lo más posible. Es decir, ambas estar en el mismo establecimiento, tener el mismo trato, lo más parecidas posible. Pero si no es posible, bueno, hay que tomar lo que tenemos, ¿no? Y adecuarlo lo más posible para que tenga la menor cantidad de sesgos. En este caso, supongamos que vamos a escoger grupo de expuestas referidas, grupo de no expuestas las no referidas, porque las no referidas son las que no tienen la aspirina. Y bien, como estamos partiendo de esta exposición, hay que ver cuál es el desenlace. Quizás la preeclampsia también, porque cuando consumes la aspirina tengo entendido que hay menor tasas de preeclampsia. Entonces, si posteriormente vamos a ver el outcome, este desenlace de preeclampsia, ya pues vamos a ver cómo evoluciona. Estaríamos hablando de un estudio de cohorte. Y si nosotros estamos haciendo el seguimiento desde la exposición y viendo si tarde o temprano va a suceder preeclampsia o no, entonces va a ser un estudio de cohorte y de forma prospectiva. Va a ser un estudio de cohortes prospectivas. Y ahí queda la definición de su tipo y diseño de investigación. ¿Quedó claro o tienes Sí, sí, algunas preguntas? obstetra. Gracias. Ok, Gracias. gracias a usted. Bien, entonces, tenemos el grupo de enfermedad y el factor de exposición ya definidos. Teniendo en cuenta, supongamos que ya estamos en la etapa de puerperio, nuestras pacientes están llegando ya a su control de puerperio para sacarle los puntitos, no sé. Vemos que algunas habían desarrollado preeclampsia y otras no. Y vemos que tenemos disponibilidad de esta información. Entonces, señora, ¿usted le dieron aspirinas? Sí, revisas la historia clínica y efectivamente tiene ahí registrado el consumo de aspirinas. Entonces tú podrías hacer fácilmente un estudio de casos y controles, agrupas un grupo de pacientes que tuvieron preeclampsia y otro grupo de no preeclampsia y ves el consumo, si consumo o no consumo de aspirinas. Y ojo, hay que tener también en cuenta cómo es que definimos nosotros las variables, porque no es simplemente un sí y no. Algunas pueden tomar más aspirinas que otras, otras pueden tomarlo en diferentes etapas del embarazo. También tiene que ver en qué momento ocurre la preeclampsia. Mientras mejor controladas tengamos nuestras variables, va a ser mejor al momento de hacer los análisis y responder las preguntas. Quizás si mandamos a una revista y nos dicen, oye, pero en tu artículo que me estás mandando para publicar, no me estás mencionando qué sucedió o en qué momento sucedió esta preeclampsia. Ah, entonces ya tienes ese dato, lo has controlado bien. Ah, tiene razón este revisor. Voy a colocarlo, voy a reportarlo. Y así pues te das cuenta de que puedes hacer mejores estudios también. Ahora, ¿qué pasa cuando es un estudio observacional? Pero yo quiero ver la relación entre dos variables, pero no voy a agrupar ni por exposición ni por la enfermedad. Simplemente voy a verlo así tal y como está. Porque voy a hacer encuestas y en la misma encuesta me voy a dar cuenta a qué grupo pertenece. Esto vendrían a ser los estudios analíticos transversales o simplemente estudios analíticos.
Algunas veces les denominan estudios transversales y se sobreentiende que son analíticos cuando tú ves que están tratando de asociar dos variables, ¿no? Ahí tendrías que leer precisamente ya el paper. Y bien, dentro de los estudios que son transversales o cuando no vemos asociación en algo, vendrían a ser transversales y descriptivos, pues, ¿no? Hay algunos estudios que no se trata de analizar precisamente a personas, pero sí comunidades, países, algunas tasas, pero así en general, no por personas, que son los estudios ecológicos. Supongamos que nos ponemos a analizar, ¿no? Eh, la reducción de la pobreza a nivel nacional y, no sé, a ver, el ingreso de ciertos partidos políticos al gobierno. Y vemos que hay una variable, clasificación de partidos políticos y, por otra parte, el índice de pobreza. Es a nivel nacional y vamos a ver otros ejemplos más aquí, pero no es un análisis de persona por persona, ¿no? Señor, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto percibe al mes su familia? No se trata de eso. Y bueno, tenemos unos estudios definidos como ecológicos, que son estudios incompletos, entre comillas, porque no vamos a hablar de personas, pero sí vamos a hablar de comunidades y naciones. Por ejemplo, el cáncer y el consumo de cigarro en una población. Nosotros no sabemos quizás cuánto es el consumo real por personas, pero sí podemos ver la prevalencia de cáncer, digamos en el distrito A, y el consumo de cigarro también en ese distrito. Ambos vemos que son bastante altos, comparados con el distrito B, donde hay poco cáncer y también hay poco consumo de cigarros. Estamos comparando y generando quizás algunas asociaciones ahí en mente, ¿no? Que sí podrían tener sentido, pero no son necesariamente siempre verdad, porque puedes encontrar que no hay asociación o que haya una asociación incluso inversa en estos estudios ecológicos, porque podrías ver, ¿no? En algunos ejemplos y se ha visto que a más consumo de azúcar hay menos tasas de cáncer, pero eso es en estudios ecológicos, por eso es que se les denomina incompletos también. Y a ver, vamos a pasar acá, esto no lo vamos a ver, comparación, correlación, ya. Aquí les está mencionando prostate cancer, mortality versus sugar, ya. Es el consumo de azúcar y comparado con la mortalidad por cáncer de próstata en 71 países. No se ve muy bien la imagen, pero se las voy a explicar. Es una tabla, una figura en la que nosotros podemos ver cada puntito. Cada puntito representa a un país, por eso son 71 puntitos. Y la línea de abajo, esa reglita de abajo, quiere decir el consumo de azúcar per cápita y medida en calorías por día. Y el eje Y, el vertical, quiere decir mortalidad por cáncer de próstata ajustado por edad. O sea, mortalidad por cáncer de próstata y consumo de azúcar. Vemos que mientras está creciendo, aumenta la elevación de los puntitos, también está creciendo la, el alejamiento hacia la derecha de los puntitos. ¿Qué quiere decir? Como está señalado acá, un consumo cercano a cero de azúcar está cercano también al cero de cáncer, de mortalidad por cáncer. Y si nos vamos a los extremos, vemos que mientras más se eleva el consumo de azúcar, también se eleva la mortalidad por cáncer de próstata hasta llegar hasta este punto. Y podemos ver que hay una línea, ¿no?, que está siguiendo el patrón de estos puntitos, pero no es tan exacto. Solamente es un estudio ecológico porque estamos viendo en países. Un análisis de medidas en países. Obstetra, si me ¿Sí? disculpa, en lo que Dígame. corresponde a los estudios ecológicos Ujú, que usted nos está mostrando, ujú. no sería necesariamente una investigación, sino sería más que una recopilación de datos y una comparación, ¿lo entiendo así? ¿O tendría también que cumplir toda la metodología? Es una manera de hacer investigación también, pero en cuanto a peso metodológico, o sea, en cuanto a evidencia, es mejor hacer estudios en las mismas personitas que a nivel, comparaciones a nivel nacional. Esto podría verse quizás para organizaciones de carácter internacional, ¿no?, que quieren mostrar Claro, un plan en base a las medidas internacionales. Eso sí, pero ok, individualmente ok. no es muy visto.
Ya, gracias. Ok, ok. Y bien, las ventajas es que son estudios que son baratos, son rápidos, son factibles también porque quizás mucha de esta información lo podemos encontrar en internet. Se analizan bases de datos secundarias, o sea, registros ya evidentes en internet o en alguna red o en una base de datos. Se pueden generar hipótesis con los hallazgos de esta investigación, más no conclusiones directas. Es útil en exposiciones ambientales, supongamos, hablamos de dengue, por ejemplo. Estudia grandes grupos poblacionales y en poco tiempo. Las desventajas es que es difícil de aislar dos o más exposiciones. Siempre vamos a hablar de una exposición solamente. A diferencia de cuando analizamos a la misma persona que podemos medir varias exposiciones a la vez. Es muy limitado para generar una inferencia causal. Y aquí quiero detenerme brevemente porque hay una palabrita que es bastante fuerte en epidemiología, que es la causa y el efecto. Nosotros debemos tener en sí bastante cuidado para mencionar causa y que algo es causa de otra cosa, ¿no? A menos que la evidencia sea bastante fuerte. Y eso, aún así, podríamos estar cayendo en un error. Porque supongamos que nosotros queremos decir, ¿no? Hay asociación entre una variable y otra. ¿Y has visto qué estudios has visto? He visto un estudio experimental que lo ha demostrado. No es suficiente. Pero si vemos que hay varios estudios experimentales que lo demuestran, podría tener sentido hablar de una causa y un efecto, pero aún así sigue sin ser suficiente. Vemos que hay revisiones sistemáticas que han juntado los resultados de los estudios experimentales y lo han analizado y dice que sí hay asociación. Ya, ahí sí me convence más y podría decir que sí hay una causa y un efecto, pero siempre teniendo la posibilidad de estar equivocándonos. ¿Ya? Por eso es que es difícil a veces hablar de causa y efecto cuando hemos hecho un estudio longitudinal observacional. Si hacemos un estudio de cohortes, podemos decir que hay mayor riesgo, sí, y todo, pero hablar de causas y efectos ya son palabras más fuertes. ¿Sí? Lo que se observa en grupos puede que no se dé individualmente también, porque hay variables confusoras. A ver, estudios transversales. Aquí ya vamos a analizar a las mismas personitas. Son estudios que vamos a verlo más frecuentemente. Son observacionales, o sea, no modificamos, no intervenimos aquí asignando factores de exposición ni de intervención. Llamados a veces también estudios de prevalencia. Se mide simultáneamente la exposición y el evento. Hacemos una encuestita, una revisión de historia clínica y no agrupamos ni por exposición ni por enfermedad. La proporción de individuos expuestos se determina de acuerdo a la ocurrencia en la muestra observada y tiene una escala baja en la indagación de causalidad. ¿Por qué? Porque uno de los criterios para nosotros hablar de causalidad es demostrar que la causa ha sucedido antes que el efecto. Como les había mencionado en el ejemplo de los ciclistas y las fracturas, si nosotros no demostramos y no tenemos seguro que ese ciclismo sucedió antes que la fractura, porque no hay un dato de cuándo se registró el ciclismo para demostrar que fue antes de la fractura, pues no podemos dar evidencia de que esto es un estudio de cohortes, un estudio longitudinal. Entonces se pierde ahí un poco el criterio de causalidad, de demostrar que la causa estuvo antes que el efecto. Por eso es que los estudios transversales sí son viables y son de los más frecuentes, pero son bajos en cuanto a escala de indagación de causalidad. Ventajas y desventajas. Las ventajas de un estudio analítico y transversal es que pueden determinar prevalencia de enfermedades o eventos en una población. Pueden estudiarse varias exposiciones simultáneamente y pueden llevarse a cabo en poco tiempo. También son baratos de ejecutar como la mayoría de estudios que son observacionales. Desventajas, hay problemas para identificar y detectar la exposición. Son susceptibles a sesgo de selección porque muchas veces no los vamos a aleatorizar porque queremos agarrar todos los casos posibles. Son susceptibles de sesgos de duración porque sobrerepresenta enfermos con mayor duración de la enfermedad o manifestaciones clínicas claras y subrepresentan a los de menor duración. Es posible confundir los factores asociados con factores pronósticos y marcadores de enfermedad
Hay que saber diferenciar esto, aunque más lo vamos a ver en estudios que tienen que ver con laboratorio. Y bueno, ambigüedad temporal en la relación de causa-efecto. Podemos decir, podemos dar respuesta cuando nos pregunten, ¿y la causa estuvo antes que el efecto? ¿Tu variable independiente estuvo antes que tu dependiente? La respuesta es, en algunos casos sí y en algunos casos no. Hay ambigüedad temporal en la relación de causa-efecto aquí. No podemos estar seguros de nuestra respuesta. Ahora, un tema bastante llevado también en los estudios de proyectos de tesis son los estudios de casos y controles. Aunque tienen ciertas falencias esos estudios de casos y controles, porque para un estudio de casos y controles, en primer lugar debemos agrupar por enfermedad, por el evento respuesta. Y bueno, tiene su propio método de cálculo del tamaño de muestra también, que si uno revisa varios trabajos de investigación en pregrado, pues no están adecuados. Y hacerlo es sencillo. Hacer un cálculo de tamaño de muestra de caso control es únicamente revisar literatura y hacer una operación matemática con un programa que ya lo hace todo, que puede ser OpenEpi, Epidat o el mismo Stata también, que son programas estadísticos. Se elige, o en la misma web también se puede hacer. Se eligen sujetos con una enfermedad o evento determinado, que son los casos, y otro grupo que no tiene estos casos, o sea, enfermos y no enfermos. Se comparan con el factor de riesgo o exposición. Vamos a comparar estos dos grupos de acuerdo a sus antecedentes, sean patológicos, familiares, sociodemográficos. Y bien, los casos van a ser los individuos que desarrollaron el evento. Los controles, y esto siempre acuérdense esa palabrita, ¿quién es tu grupo control de tus casos? Se están refiriendo a con quiénes vas a comparar a tus enfermos, ¿no? Uno puede decir con los no enfermos o con el grupo que desarrolló la enfermedad pero no tan grave. Hay que saber definir también los controles, porque de acuerdo a eso vamos a poder saber si un estudio fue bueno o no. Y bueno, una vez que partimos de la definición de casos y controles, vamos a ver quiénes han sido expuestos y quiénes han sido no expuestos. Hacemos el cruce de estas dos variables, enfermedad y exposición, y vamos a tener una tablita como la que tenemos ahí abajo. Voy a quitar esto de acá. Casos y controles en las columnas y expuestos y no expuestos en las filas. A vendría a ser la cantidad de personas expuestas que desarrollaron la enfermedad, pero haciendo una lectura adecuada, porque estamos partiendo de un estudio de casos y controles, diríamos que A vendrían a ser los casos que tuvieron el antecedente de esta exposición, y B serían las personas, no, los controles, o sea, los sanos, que tuvieron esta exposición. La lectura correcta es esta, en un estudio de casos y controles. Desde arriba, desde las columnas hacia las filas, porque hemos partido de la enfermedad hacia la exposición. Y es bueno determinarlo así, porque si hacemos la lectura de izquierda a derecha, vamos a terminar confundiendo este estudio con un estudio de cohortes, donde hemos partido de la exposición a la enfermedad. Y bueno, viendo ya este caso de estudio de cohorte, a ver, un momento, voy a ver si hay preguntitas acá en el chat antes de continuar. ¿Se deben considerar los criterios de inclusión y exclusión? Claro que sí. Lugares con más contaminación. Sí. Gracias por su participación. Estoy tratando de estar lo más atento al chat posible. Gracias. Y bueno, viendo los estudios de cohorte, son también conocidos como estudios longitudinales. Y es que sí, cuando hacemos seguimiento, puede ser sí hacer un seguimiento de una sola variable, y eso no sería un estudio de cohortes. Pero si hacemos un estudio de cohortes, definitivamente va a tener que ser longitudinal. Porque podemos hacer un estudio de seguimiento, porque eso significa longitudinal. Un estudio de seguimiento de un grupo expuesto y no expuesto. Y ahí queda. Hacemos seguimiento cuando hacemos cohortes. El seguimiento en el transcurso del tiempo puede ser de algunas características específicas, como por ejemplo estadios del cáncer de mama. Vamos a ver un seguimiento, a ver si estas pacientes que usan tales métodos anticonceptivos, su estadio de cáncer de mama se acelera mucho más rápido. Y hacemos un seguimiento de qué? De el uso en este caso, del método anticonceptivo. No, hacemos un estudio del seguimiento de los estadios del cáncer de mama.
Esa es nuestra variable de interés. Y claro, vamos a medir nosotros las veces y las dosis, las fechas en que se aplicaron los métodos anticonceptivos, qué tipo de métodos anticonceptivos, pero el seguimiento en sí es de los estadios del cáncer de mama. Y bueno, el diseño puede ser observacional o analítico en todo caso, donde se comparan grupos dentro de la cohorte que difieren en el factor de exposición. El cálculo ya no vendría a ser el cálculo de prevalencias, como si es un estudio de analítico y transversal, sino que vamos a ver incidencias. ¿Qué quiere decir incidencias? La cantidad de personas enfermas del total. Personas que desarrollaron cáncer del total de personas que hemos incluido en el estudio. Al inicio no deben tener la enfermedad. Incidencia quiere decir que vamos a ver casos nuevos. A diferencia de la prevalencia, en el que nosotros vamos a tener el grupo de personas que ya hemos analizado y el grupo de personas nuevas también. La prevalencia incluye ambos grupos, los antiguos y los nuevos. La incidencia únicamente los casos nuevos, tal como en un estudio de cohorte. Los estudios de cohorte hay que mencionar también que son los estudios más cercanos a los estudios experimentales. Por eso es que en la escala de jerarquías entre estudios, llamémoslo así, serían los estudios exploratorios, descriptivos, analíticos transversales, casos y controles, cohortes, experimentales. Pero, Ostetra, ¿por qué en este caso es casos y controles y cohortes si ambos miden asociación, solo que una en enfermedad y otra exposición? Ah, lo que pasa es que estamos aquí midiendo jerarquías en cuanto a cuándo nosotros vamos a poder hablar de causalidad. En un estudio de casos y controles, lamentablemente no vamos a poder saber si la enfermedad sucedió primero que la exposición. Pudo haber sucedido en el mismo momento. A lo mejor esta persona que hemos hecho un grupo de casos y controles, casos de cáncer y casos de no cáncer. Nosotros no hemos sabido cuándo, no hemos documentado cuándo inició el cáncer, porque muchas veces es difícil saber cuándo inició ese cáncer. Y quizás cuando inició, 2 meses después, que aún no se daba cuenta esa persona, había comenzado a fumar. Entonces, de ahí decir que esta persona antes de enfermarse de cáncer comenzó a fumar, ¿lo puedes demostrar? No, no se puede demostrar. Por eso es que hice un estudio de casos y controles, porque era imposible hacer un estudio de cohortes. Ah, entiendo. Por eso es que los estudios de casos y controles sirven, sí, para hacer asociación, pero están en una escala menor a la de los cohortes, porque en los cohortes, como ya mencioné, ya sabemos que la exposición estuvo antes que la causa, bueno, antes que el efecto, antes que la enfermedad. Y bien, es por eso que es un estudio más cercano a la experimental. La única diferencia vendría a ser en que el estudio de cohortes es observacional y el estudio experimental es un estudio de seguimiento, pero en el cual nosotros vamos a intervenir. Bien, aquí ya lo había mencionado, hay cohortes que son prospectivas y retrospectivas. Las cohortes prospectivas, como dije, va a ser un estudio en el cual nosotros vamos a hacer un seguimiento del paciente para ver, de acuerdo a si está expuesto, si no está expuesto, para ver cuándo es que desarrolla la enfermedad. Los estudios de cohortes retrospectivas son aquellos en los que nosotros aún no ha sucedido, no ha sucedido la enfermedad ni estamos haciendo un seguimiento de los grupos expuestos y no expuestos en el momento, sino que vamos a ver en el pasado, asegurándonos de que la causa estuvo antes que el efecto, los grupos que tuvieron la exposición y que los grupos que no tuvieron la exposición. Y si está todo debidamente documentado con todas las fechas, podemos hablar que es un estudio de cohortes retrospectivas. La exposición y enfermedad ya se dieron, eso ya se sabe cuando es un estudio retrospectivo. Se parte de una fecha previa bien definida, ojo, bien definida, y lo suficientemente lejos, y aquí hay que ser bastante claros, lo suficientemente lejos para que la enfermedad del estudio haya tenido tiempo en desarrollarse. Por eso es que no podemos decir a una persona que tuvo cáncer, fumó antes de desarrollar cáncer, no. A menos que de verdad haya incluso fotos y hay un diagnóstico así bastante riguroso de cuándo desarrolló cáncer exactamente. Si se demuestra que estos dos han estado suficientemente lejos, pues es un estudio de cohortes. Fecha de inicio a exposición laboral también. Bueno, ese es un ejemplo que ya fue. Ya les di el ejemplo antes de mencionar esto.
Y bien, a ver, un estudio de corte prospectiva. Ah, ya. Bueno, este es otro ejemplo. Quizás sí vale la pena mencionarlo. Porque estamos hablando de aquí de una cohorte ambispectiva. Nos situamos en el año 2024 y se realizó una cohorte con el objetivo de evaluar el efecto de la exposición de plomo y cáncer. Se formó con sujetos expuestos y no expuestos entre los años 2010 y 2024, o sea, hace 14 años, y se evaluó de forma prospectiva si aparecen nuevos casos de cáncer, si aparecieron nuevos casos de cáncer hasta el 2024. Y dado que los efectos podían ser acumulativos, o sea, el hecho de estar exponiéndose y exponiéndose al plomo, hasta el año 2030 podría quizás aparecer el cáncer. Entonces vamos a hacer el seguimiento de forma prospectiva. Y al juntar lo retrospectivo con lo prospectivo, pues tendríamos nosotros un estudio ambispectivo. Dificultades con las cohortes retrospectivas que podrían carecer de validez si la información es incompleta, porque podemos tener quizás varios registros, pero en muchos de ellos la información quizás no ha sido llenada de acuerdo, no sabemos cuándo ha sido expuesto realmente, porque dependemos de que los datos se hayan registrado bien. Y si no están bien registrados, pues va a ser muy difícil hacer un estudio de cohortes. Por eso mismo es que es muy importante en el trabajo de un obstetra asistencial que quiere colaborar con investigación tenga todo bien mapeado. Asimismo, si esa persona no tiene el interés de hacer investigación, que registre correctamente las variables que son de interés, pues, ¿no? Quizás no poner a la ligera en una atención de parto cuánto de sangre perdió. Yo creo que 250. Yo creo que 300. Ya no hay esa manera de medirlo quizás más exactamente, de forma más específica, cuántos mililitros de sangre perdió esa paciente, para que luego venga otro investigador y diga, pues, ¿no? Veo que estos datos están bien medidos. Veo que aquí es 380, 320, 360. Esto sí se puede analizar. Y voy a hacer un estudio en el cual estas personas fueron expuestas a tal factor y hubo mayor o menor pérdida de sangre en el parto. Ejemplo nada más. Factores de confusión muchas veces no están disponibles, como les mencioné, un mal llenado de historias clínicas. Y la estructura básica, así como les mencioné hace un momento de los casos y controles, donde partes de los enfermos y no enfermos y ves cuáles tienen la exposición y cuáles no tuvieron la exposición, aquí partes de los grupos expuestos y no expuestos. Y vas a ver quiénes son enfermos y no enfermos al final en ambos grupos. Y algo que tenemos que tener en cuenta bastante es que durante ese seguimiento podemos tener pérdidas, o sea, personas que se vayan del estudio porque ya no les interesa, ya se cansaron, y personas que mueren por otras causas. Así que cuando hacemos un cálculo del tamaño de muestra de personas de un estudio de cohortes, hay que tener en cuenta estas pérdidas también. Nos guiamos de la literatura, ¿no? Alguien que ha ejecutado este estudio ve que hay un 30% de pérdidas y un 10% de muertos por otras causas. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, en el cálculo del tamaño de la muestra, quizás considerar un poco más. Porque si consideramos solamente lo que nos ofrece el cálculo de muestra, se nos van a perder y se nos van a morir pacientes. Y al final nuestra bonita muestra que hemos armado primero de expuestos y no expuestos no vale de nada porque no llegamos a la suficiente potencia estadística de nuestra muestra. Y bien, en cuanto a la medición de exposición, hay que obtener información detallada, precisa y objetiva. La intensidad de la exposición para evaluar dosis-respuesta también, como lo que mencionamos hace un momento de la aspirina. Si solo se registra si esta paciente consumió aspirina, pero no se mencionó cuántas, ni cuándo, ni en qué cantidad. Y también hay que verificar que la paciente realmente haya consumido la aspirina. Por eso es que es bueno también formular a la par cuestionarios que validen esta información de la historia clínica. A veces es necesario. La duración, que puede reemplazar a la intensidad muchas veces también. La duración de la exposición a ciertos fármacos en vez de la intensidad. Y como nota, grado de exposición puede variar con el tiempo. Y hay que tomar nota con los cambios también de esta exposición. En el ejemplo de exposición al plomo, quizás en un momento, en tal año, hubo más exposición al plomo, 10 veces más de lo que ocurrió el año pasado. Y eso no se está controlando. Entonces
Hay que tener en cuenta esto de la intensidad y la duración también para la exposición. Hacer el seguimiento representa un gran desafío, por eso es que los estudios de cohorte muchas veces son costosos y son trabajosos, y se recomienda hacerlo con bastantes colegas, de ser posible. Recoger la mayor información posible, el seguimiento es igual en todos los grupos, tanto de los expuestos y no expuestos, ambos grupos hay que analizarlos de igual forma. El tiempo de seguimiento debe ser suficientemente largo para que la enfermedad se desarrolle. No es que yo voy a hacer una exposición, un seguimiento de la exposición a ciclismo y voy a esperar solamente un seguimiento de 3 meses, ¿no? O un mes. Hay que tener el tiempo prudencial, y eso nos lo va a decir la literatura también. Cuánto es el tiempo en que demora una paciente en subir de peso al usar métodos anticonceptivos, como ejemplo, ¿no? Se supone que por fisiología y por literatura podríamos nosotros quizás encontrar esa respuesta y tener un poder estadístico más convincente. El intervalo de seguimiento depende de la enfermedad también. Bueno, las ventajas es que nosotros vamos a calcular incidencia. Cuando nosotros calculamos incidencia estamos hablando con más fiabilidad del riesgo. RRs es una medida de asociación, así como OR, así como RP, así como HR. Quizás a algunos les suene familiar esto, quizás a algunas no. Los OR sobre todo son los más conocidos, que son los odds ratio, que se utilizan en casos y controles para ver que este tuvo el doble de riesgo, el triple de riesgo, o este fue un factor de protección que protege bastante, protege poco, ¿no? Eso es el RR, que no lo vamos a ver en esta clase. Estima relación de causa y efecto, ¿sí? Al menos en poca medida, pero sí está cercana a esta. Es más cercano a los estudios experimentales. Hay una secuencia temporal porque demostramos que la exposición estuvo antes que la enfermedad. Los diseños son prospectivos y minimizan errores de medición de la exposición, y pueden estudiarse varios eventos a la vez, varias exposiciones a la vez. Evalúan efectos del factor de riesgo para diversas enfermedades también, porque no vamos a analizar pues variables que no tienen sentido, ¿no? Hay que tener también una coherencia lógica entre las exposiciones y las enfermedades, no porque se nos ocurra. Tenemos que tener algo que se llama plausibilidad biológica, no cruzar variables por cruzar simplemente. Hay que tener un porqué, una explicación. Hace poco, quizás muchas de ustedes ya lo hayan visto antes, por mi parte fue la primera vez que escuchaba de esta teoría. Hay algo que es bastante analizado, que es el tipo de exposición al semen paterno, o la cantidad, mejor dicho, la cantidad de exposiciones a este semen paterno y el desarrollo de preeclampsia precoz. Y yo dije, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Entonces me puse a analizar porque dije, pues no, eso no tiene plausibilidad biológica. Pero a lo mejor sí, y me puse a leer y resulta que sí. Porque durante el embarazo, en los primeros meses, pues tenemos estas reacciones inmunológicas exacerbadas en la paciente, que pueden darse de acuerdo a si, al menos esto dice la teoría, de acuerdo a si el padre tuvo bastantes relaciones sexuales con la mamá antes del embarazo o no. Si tuvo pocas relaciones sexuales, significa que la ha expuesto pocas veces a ese semen y por lo tanto pocas veces a ese factor extraño, a ese gen extraño. En cambio, si es una paciente que ha tenido múltiples relaciones sexuales con su pareja, que ha tenido relaciones sexuales por años y recién se ha embarazado, entonces su cuerpo ya conoce a ese gen extraño, entonces ya no va a tener un efecto de rechazo. Por lo tanto, al momento de desarrollarse las arterias, las arteriolas para conectar placenta útero, ya no va a haber un efecto de preeclampsia posteriormente, porque este camino se ha llevado de la mejor manera, a diferencia de las que pues tienen una reacción inmunológica exacerbada ante este factor extraño, a este gen extraño, y esto afecta el camino de las arterias y arteriolas de los vasos que conectan la placenta y el útero, y al final ya pasando las 20 semanas hay un caso de preeclampsia. Esto es plausibilidad biológica, poder explicar el por qué pueden suceder ciertas causas y ciertos efectos. Hay limitaciones en estos estudios, es que son difíciles de realizar. ¿Por qué? Porque va a ser un largo tiempo muchas veces. A veces vamos a ver que no es ciego, porque vamos a ver quiénes son los grupos
que están expuestos y quiénes no. Ciego quiere decir que nosotros vamos a saber quiénes están expuestos y quiénes no. Quiénes no están, quiénes están expuestos y quiénes no, vamos a poder saberlo cuando no somos ciegos, eso quise decir. A diferencia de los estudios experimentales donde se recomienda hacer estudios de ciego y de doble ciego incluso, en donde los experimentadores no saben quiénes están siendo expuestos, bueno, quiénes están siendo intervenidos y quiénes no, porque incluso en ese paso nosotros podemos asignar la intervención a este grupo y a este no. Así que por esa parte hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Ya? Esa palabrita de ciego. No eficientes para enfermedades de largos periodos de latencia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a hacer un estudio donde la enfermedad demora, no sé, 20 años en mostrarse, quizás frente a este gen es posible que tu hijo desarrolle esta enfermedad a los 45 años. Va a ser, por no decirlo, imposible. Requiere más muestra, requiere altos costos de financiación también. Hay pérdidas que pueden influir en los resultados. Hay sesgos y se conoce también la exposición. Por eso es que no puede ser ciego, también se menciona esto. Y evalúa solo en base a lo que se recolecta desde el inicio. Porque si tú comienzas a evaluar cosas durante el periodo, supongamos, de 10 años de seguimiento, has comenzado a recolectar cosas desde los 5 años también, luego desde los 8, no es lo mismo. Tienes que saber qué variables vas a medir desde un inicio en un estudio de cohortes. Ahora, antes de pasar a los estudios experimentales, yo creo que va a ser ideal tener un break un momento. Unos 15 minutos quizás. Me parece que sería lo prudencial. ¿Sí? Vamos a darnos ese descansito.